Señores, buen provecho, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Es un programa de peso para un público que piensa. Bien, vamos a excusar la ausencia de mi compañero Danilo Clime, no está con nosotros hoy, pero vamos en lo que la hacha va y viene, vamos a aprovechar y daremos un vistazo por la actualidad. Hay varios temas, no solamente de pelota se vive, o del béisbol se vive, que a propósito Venezuela se impuso a los Estados Unidos. Diríamos que no tuvimos nosotros como país, como equipo estrella en esta jornada exitosísima que tuvo lugar en Miami, pero para los fines, dice un titular, que Venezuela había vengado a República Dominicana, pero no necesariamente fue así, sobre todo y después de escuchar a uno de los peloteros venezolanos que decir que no, que en el uniforme decía Venezuela, que ellos se bajaron por su propia cuenta y que fueron ellos los que ganaron. Eso es verdad, eso es verdad. Lo lamentable es que el país perdiera diríamos, en esa entrega, la perdiera, el país nuestro, la perdiera por una mala, diríamos, una decisión errática de quien tenía la sartén por el mango en ese momento, un árbitro parcializado. Pero, de todas maneras, el hecho de que República Dominicana venciera a Venezuela y Venezuela fuera la que venciera a Estados Unidos, denota el poderío del equipo dominicano, de los peloteros dominicanos, y que en definitiva, quien vence al que venció, bueno, pues finalmente reúne extraordinarias condiciones. Y sobre todo en ese caso, que a República Dominicana no perdió el partido, le quitaron el triunfo de las manos. Pero bien, queríamos resaltar eso. Bien, vamos a ver por dónde andan las cosas en otra dirección. En el plano educativo ya sabemos las intenciones que hasta ahora ha tenido el gobierno dominicano del presidente Luis Abinader de fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Para muchos, entre ellos educadores de vieja data, diríamos, o de larga trayectoria, y rectores de las principales universidades del país y muchas otras personas de sectores a los que le duele el sector educativo, el renglón de la educación, entienden que esa iniciativa, ese propósito del gobierno, hay que estudiarlo un poquito más a fondo porque podría traer más mal que bien. En algún momento nosotros en unas líneas que escribimos en la columna definíamos ese propósito como un buen disparate, un disparate. A cierta gente en el nivel superior no le gustó el que se le definiera como disparate, pero que realmente lo es, porque sobre todo si usted designa un nuevo ministro de Educación Superior, después designa un viceministro, y sobre todo se está entre amagando y no dando, y dando y no amagando, entre una cosa y la otra, y finalmente no es ninguna. Entonces, ¿en qué es que se está? Probablemente sea en una improvisación. Bueno, pues, al designarse a un nuevo ministro de Educación, de Educación Superior, parece que tiene un poquito más de vara alta que el que estaba, que el anterior, al que no se sabe por qué quitaron. Y entonces parece que él ha llevado la idea de que se le busque la forma, un bajadero al asunto para que no sea ni una cosa ni la otra, sino buscar una tercera posición. O sea, ni fusionar, ni dejar de fusionar, sino reformar. Eso es una búsqueda de un bajadero para los fines y sin mucho rebuscamiento para los fines. Que resulta que hay un proyecto que se sometió, creo que en diciembre, por parte del Poder Ejecutivo al Congreso. Eso está en manos del Congreso. Ya el
el ministro de Educación Superior había dicho que la fusión no iba, que fue lo que nosotros dimos a entender decíamos en la columna de hace unas cuantas semanas, donde decíamos, bueno, pero si se designa un nuevo ministro, aunque se quitó el anterior, que estaba defendiendo la posición de que no se fundiera, aunque lo hacía con mucha delicadeza, con mucha discreción si se quiere, porque en verdad él, que fue rector de la universidad, el anterior, rector de la Universidad Autónoma, que ha estado ligado al sector de la educación por mucho tiempo, bueno, pues tenía la mejor posición, que era el que se mantuvieran las cosas como están, cada cual, porque son roles o juegan roles diferentes, que se mantuviera cada ministerio donde está y con las responsabilidades que tiene, y que no se metieran en una especie de arroz con mango, ligando una cosa con la otra y finalmente pudiendo afectar a los dos renglones, lo más probable que fuera. Bueno, pues hay en curso el sometimiento de un nuevo proyecto. El otro aparentemente no se va a recoger, ya eso está en manos del Congreso, aparentemente no se va a recoger, sino que se va a someter un segundo proyecto, pero ya reformulando la iniciativa anterior y estableciendo, si se quiere, determinados o nuevos roles, probablemente a un ministerio y al otro. Pero eso de una reformulación y que envuelva todo el renglón educativo, desde la educación técnica, la educación, o sea, desde la educación primaria hasta el nivel ya de la formación profesional. Ahí hay que ver también la parte ya tecnológica. Esa es la idea del nuevo proyecto, que se va a someter en lo adelante probablemente a partir de mediados de abril, que es el próximo mes de abril. Pero, por un lado, había dicho el nuevo ministro de Educación Superior que ya no se iba a volver a hablar de fusión. O sea que como que eso se quedaba congelado ahí. Mientras tanto, ya creo que en el día de ayer, el ministro de la Presidencia, el señor Paliza, hablaba de que no, que eso no se ha retirado. Y ciertamente no se ha retirado. Pero lo que dio a entender es que no, o quiso dejar entender, o decir más bien, es que no se había desestimado la idea de fusionar. Entonces fíjense cómo un ministro dice una cosa y otro ministro dice la otra. Bueno, pues el asunto es que dice que el gobierno planifica una reforma al sistema educativo, una reforma que iría más allá de la inicialmente planteada en el proyecto de fusión de los dos ministerios. El proyecto será presentado, como decíamos, a mediados de abril, dice el ministro de la MESID, y estará orientado a una reforma integral, la cual abarcará desde la primera infancia hasta la culminación de la formación académica. Esta es una forma de decir, la fusión no va, Ahora, ¿en qué consistiría ese proyecto abarcador, ese proyecto de formulación, de reforma de todo el sistema de la educación? Habría que ver. Dice que el proyecto de ley de fusión de la entidad, aquí dice, será suprimido, aunque todavía no se ha retirado del Senado de la República, donde fue depositado en diciembre. La iniciativa quedaría en el limbo, ya que la comisión que se encargó no ha remitido, no se ha reunido. Se integra una comisión para estudiar este tema y resulta que esa comisión encargada, se ha estado hablando de eso, del tema, pero resulta que a una comisión a la que se le encarga de hacer los estudios, los análisis, las ponderaciones, y buscar las opiniones de los distintos sectores, esa comisión ni se ha reunido ni siquiera.
ni se ha reunido. Y ya se están tomando nuevas decisiones o reformulaciones. Bueno, por otra parte, bueno, aquí es que dice, habla lo de Paliza. Paliza dice se fortalecerá. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el proyecto que cursa en el Congreso dice que la intención permanece, o sea, la intención de fusionar permanece, aunque siempre hay que tomar en cuenta, hay espacio para conversar, para discutir, para ver, para reflexionar, para encontrar ideas que puedan fortalecer la iniciativa. Pero, ¿qué es lo que usted va a reflexionar, a reformular, a qué sé yo, si la comisión encargada de eso ni siquiera se ha reunido? Entonces, uno no entiende, eso es improvisación y eso es invento. ¿A quién se le ocurrió la idea? Yo pensé que al presidente de la República le habían llevado esa idea, esos asesores entre comillas, que muchas veces tienen los presidentes, más que los gobiernos, los presidentes, que les dicen, mire, tal cosa, a veces caprichos. Pero resulta que no, aparentemente el que tenía esa idea era el propio presidente, quien ha mantenido que de los distintos países de la región, como ya dijimos en algún momento, dice el presidente, que de los distintos países, solamente dos, Venezuela y Cuba, no tienen fusionados el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, pero que después todos los otros lo tienen fusionado, que es una sola cosa. Entonces, que por eso no es un disparate. Pero bueno, Venezuela y Cuba precisamente no son los mejores referentes para este tipo de cosas. ¿A quién había que oír? ¿A quién había que escuchar? ¿Qué opiniones había que ponderar? La de la Asociación de Rectores de las principales universidades del país, o de las universidades reconocidas, de todas ya reconocidas, una asociación de rectores que hay, que se oponían directamente o abiertamente a esa fusión. ¿A quién más había que oír? A los exministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a los exministros de Educación que están vivitos por ahí todavía, y todos a una, entienden que eso no procede, que eso no se corresponde, que se le haría un daño o a un sector o al otro, a la educación normal o a la educación superior, y además al área de la ciencia y la tecnología, a la que están ligados los centros de educación superior, en este caso el ITLA, otras instituciones que tienen que ver con la parte tecnológica. ¿Cuántos jóvenes no se han estudiado, después de hacerse profesionales, no se han, a través de los programas muy buenos, muy efectivos, muy provechosos del gobierno, de capacitar, de mandar a jóvenes al exterior a hacer maestrías en España, en Estados Unidos, en muchísimos sitios? Una cantidad enorme de jóvenes profesionales que reforzaron o ampliaron sus conocimientos en el área tecnológica y en el área de muchas otras especialidades de la educación tradicional, y que son muchos de ellos los jóvenes ya maduros que están al frente de instituciones o con responsabilidades superiores en el actual gobierno y en gobiernos anteriores, y muchos otros que dentro de esa especie de fuga de cerebro capacitamos jóvenes o profesionales, los hacemos mejores, mejor formados, y después los distintos países se lo llevan porque no los aprovechamos aquí, o porque no le damos la oportunidad, o porque las condiciones de trabajo no son las mejores. Bueno, pues se lo lleva a otros países después que el país ha cargado con su formación. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, y no menos importante,
la parte de la supervisión de la calidad de la educación a cargo de las universidades. Anteriormente, como ya hemos dicho en otras oportunidades, a cualquiera se le ocurría montar un tarantín con un letrero universidad, y ya era una universidad, sin laboratorios, sin los profesores, sin las condiciones físicas amplias, suficientes, para que funcionara como un centro de educación superior. Eso, hasta cierto punto, quedó atrás o ha sido controlado cuando ha habido una supervisión efectiva, adecuada, reconocible de la MESID. Inclusive para el asunto de la acreditación o la comprobación de la formación de profesionales, la cantidad de requisitos para que se le diera acogida a un y se canalizaran la documentación de los profesionales, esos son, todavía lo son, muchos requisitos, una cadena de cosas que había que agotar. Por ejemplo, los que venían del exterior, aún se apostillara a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, había que cumplir con una serie de requisitos adicionales, una cosa tremenda. Entonces, eso, a pesar de que se viera como un poquito complicado, un poco complejo, pero sin embargo, era entendible y era la mejor forma de evitar esa especie de tráfico que había en otros tiempos de gente que se hacía pasar como especialistas en tales o cuales cosas y sencillamente eran unos filibusteros, eran unos oportunistas. De manera que esas cosas quedaron atrás, todas esas cosas quedaron atrás con la existencia, con el funcionamiento correcto del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Pero bien, entonces ahora ya los rectores de las distintas universidades han vuelto a opinar y le han dado el visto bueno a la formación, a los intentos de transformación curricular. Dicen ellos, los rectores, respaldan la propuesta de transformación curricular de la escuela y de todo el sistema educativo que impulsa el gobierno a través del Ministerio de Educación Superior. Entonces, dice que durante la celebración de una sesión ordinaria, o sea, se reunieron para eso, los rectores aprobaron un manifiesto unánime respaldando el diseño de un nuevo sistema educativo. Y después viene la parte ya teórica más que otra cosa. Dice, capaz de formar capital humano y de duplicar el tamaño de la economía al 2036. Para cumplir con esa meta, dice aquí, los rectores apoyan que se organice un proceso de consulta, de diálogo, de reflexión, de concertación, que sea plural, participativo, técnicamente sustentado y un requete de cosas, cantidad de cosas adicionales. Eso es como mucha teoría, mucho bulto, mucha cosa. Porque en definitiva, bueno, solo que ellos piden que haya reflexión, que se consulte, porque es que lo otro era sin mayores consultas y sobre todo desoyendo a los sectores que podían opinar, que eran y son los conocedores de la materia. A esa gente se le pasó por encima y se mandó un proyecto. Yo no sé quién opinó, quién reformuló esto, pero se mandó un proyecto al Congreso. Aprueben eso. Por suerte, eso ha caído allí y ha sido aparado y aguantado. Y ahora se ve que hay por lo menos una reformulación de las cosas. Esa reformulación para supuestamente implementar un sistema integrado, eso es mejor que lo otro. Nos gusta, a nosotros particularmente, nos gusta un poquito más que lo otro, que era simplemente una especie de borrón y cuenta nueva, fusionar las dos instituciones para que quizás ninguna de las dos funcionara, los dos ministerios. Pero bien, vamos a ver en qué termina todo esto.
Pero vamos, señor director, si usted quiere, vamos a hacer la primera pausa y de allá para acá volvemos porque nos queda, ahora es que hay mambo. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bueno, hay muchos otros temas. Mira, hay un tema que tiene que ver con una especie de refriega, de situación penosa que se produjo en Santiago cuando una joven estacionó aparentemente mal estacionado su vehículo y de allá para acá cuando retornó se encontró con que el mismo tenía uno de sus neumáticos neutralizado con algo que le pusieron para que no se pudiera mover de allí, para que cuando justamente la dueña o el dueño, en este caso ella, la dueña, la que resultó ser la dueña, regresara, se encontrara con esa situación y que entonces él, con el impedimento de salir, para que el agente de tránsito pudiera, o el DGC pudiera, entonces aplicar la amonestación correspondiente. ¿Qué resulta? Eso derivó en una discusión, en un enfrentamiento. Aparentemente la joven se le fue el seguro y le dijo una serie de cosas a la gente. Se fueron sumando otros agentes y lo que se vio en principio derivó en una, en una agresión, primero verbal, por parte de la joven y, si se quiere, falta de respeto a la autoridad, en este caso al uniforme del representante del organismo de supervisión de tránsito. Que resulta que decía la información inicial, la versión inicial, de que la joven había agredido verbalmente e incluso herido con un bisturí a la gente. Eso fue lo que inicialmente se dijo. Ahora bien,
la joven se entregó en el día de hoy, se entregó y ahora hay una nueva versión que ofrece la joven. Dice ella que ella no tenía nada en la mano, que no tenía ningún bisturí, que ella no sabe de dónde le están poniendo un bisturí y que realmente ella lo que hizo fue, en una especie de desenfreno, ella lo admite, primero comienza diciendo, pidiendo excusas por las palabras que utilizó y por su reacción, pero dice ella que su reacción fue el producto de una agresión de la que era víctima su esposo. Dice ella que cuando ella llegó, encontró que su esposo lo estaban golpeando, lo tenían golpeado, lo tenían en el piso, incluso herido en la cabeza. Lo habían golpeado y herido en la cabeza, inclusive que le habían caído varios agentes y era una golpiza lo que le estaban dando. Y que entonces ella reaccionó producto de que, bueno, es su esposo, que aunque ella sabe que actuó mal en cuanto a las palabras que él dijo descompuesta a la gente y todo eso, pero que fue ese el producto de. Claro, hay otro video, pudiéramos pasarlo, director, vamos a ver, le mandé uno último, donde este ahora, bueno, ese es el primero donde ella pide excusas, ella dijo lo que yo dije que dijo, ¿verdad? Entonces pide las excusas, dice, mire, es verdad, pero fue porque a mi esposo lo estaban golpeando, inclusive le habían roto la cabeza con la golpiza que varios agentes le propiciaron. Entonces, ¿qué resulta? Que en un segundo video que yo le mando al director ahí, dice que realmente, dice no, ella le está voceando a la gente una serie de cosas cuando ella llega, lo que indica que parece que la situación se empeoró después que ella le dijo y que probablemente lo de la golpiza al esposo y toda esa cosa sobrevino después. Porque lo primero, en el otro video, lo primero que se ve es cuando ella llega y le dice muchísimas cosas a la gente. De todas maneras, criticable una cosa y criticable la otra. Porque es que si a ella se le fue la mano, lo que había que hacer era agarrarle las manos y entonces proceder y aplicarle las sanciones debidas en función de la doble falta. Primero la falta al estacionar el vehículo donde no correspondía. Y después lo de agredir verbalmente y después físicamente, si fue que ocurrió eso, porque es que ella dice que ella no tenía nada en la mano, que de dónde le están poniendo un bisturí si ella no tenía nada en la mano. Pero entonces resulta que por ahí desde un principio se dijo que hay un agente herido que tiene unas rasgaduras de un bisturí, que esa partecita fue la que llevó a muchas críticas de mucha gente que no conocía todas las informaciones, que decía, ¿y si ella no es médico, qué hace ella con un bisturí en la mano? Pero bueno, eso lo que amerita entonces es de una profunda investigación para determinar quién originó el asunto, si fue, porque ahí se ve cuando ella anda detrás de la gente y demás, eso parece que fue a la llegada de ella. Entonces después, ¿de dónde apareció lo de la golpeadura a su esposo, que estaba en el suelo y que lo partieron en la cabeza y todas esas cosas? Aparentemente eso fue probablemente cuando el esposo, aparentemente, por eso es que hay que hacer una investigación primero, si el esposo intervino e intervinieron otros hombres, dice otra versión por ahí, entonces hay que ver si esa fue la segunda parte y entonces por eso es que las autoridades deben establecer o realizar una investigación a fondo desde un principio hasta el final para determinar los distintos grados de responsabilidad. La responsabilidad de la joven al parquearse mal, a estacionarse mal, al agredir a la gente, si fue verdad que lo agredió con el bisturí, si fue verdad que el bisturí apareció y si no, de dónde fue que salieron las heridas que tiene el policía o la ragadura que tiene el policía en alguna parte de su cuerpo. Que aparezca entonces esa parte, confrontar una cosa y otra. El coronel comandante, aparentemente el comandante de la DGC en Santiago, dice que el caso va a ser ahora, que ya está siendo puesto en manos del Ministerio Público para que haga las indagatorias del lugar, porque evidentemente que le han dictado medidas
de coerción a la joven y bueno, vamos a ver en qué para la cosa. Pero esto tiene que ser investigado a fondo, investigado para que no se cometan injusticias, porque quería resaltar, y yo lo traje a colación esto, porque lo nuevo es lo que dice ella, hay que investigar. Si es verdad que ella no tenía bisturí, porque si no tenía bisturí, entonces el grado de responsabilidades, ya de agredir, de herir con un bisturí a un agente, ya, si esto no es así, entonces ya habría que comenzar a ver las cosas de otra manera. Aunque no tiene ninguna explicación el estacionarse mal y el vocearle improperios a una autoridad. Aquí cualquiera le falta el respeto a una autoridad. Muchas veces las autoridades han dado pie para que le pierdan el respeto, porque muchas veces no se respetan, y porque además muchas veces cometen excesos, para no decir abusos. Eso de golpear a una... Pero ven acá, los agentes de la DGC están impuestos a caerle como los pavos 4 o 5 a un solo individuo, como es verdad que le faltan el respeto y que muchas veces han agredido y le han tirado vehículos encima a los agentes de la DGC, que son padres de familia también igualitos que los que lo agreden a ellos. Eso es verdad. Pero eso de caerle 4, 5, 3 por lo menos a un ciudadano, tampoco eso es aceptable, de ninguna manera, ni una cosa ni la otra. Pero bien, en el plano internacional, señores, Donald Trump está todos los días con temas nuevos y saliéndose con las suyas. Le ha puesto la vista, y no desde ahora, ya diríamos que le tiene el agua puesta a Cuba. Dice él que dice, voy a tener el honor de tomar a Cuba, declaró Donald Trump, de tomarlo, déjame ver cómo dice por aquí, de una manera o de otra, algo así, de manera que el hombre está decidido a meterse por allá por Cuba y, como decía, le tiene el agua puesta. Eso no es bueno, podrá ser bueno para, diríamos, las personas que entienden que debe producirse un cambio de situación en la isla, en ese territorio, en esa isla, pero dice Donald Trump, aspiro a tener el honor de tomar a Cuba de alguna manera. Entonces, al ser preguntado sobre los siguientes pasos con la isla comunista, Trump dijo, están hablando con Marco Rubio y vamos a hacer algo pronto. Oye, vamos a hacer algo pronto. De manera que ya ustedes ven cómo andan las cosas. Eso no hay que verlo con buenos ojos, por un lado, porque sí es cierto que debe abogarse porque las cosas cambian allí, en el aspecto político, pero también en el aspecto social, la situación económica que es bastante acuciante, y ya no solo por el bloqueo, por muchas otras razones, hay muchas cosas cuestionables allí, pero lo cierto es que estas incursiones de una potencia en la isla de Cuba, que siempre ha estado permanentemente amenazada ya por el gobierno norteamericano, eso no es aceptable tampoco. De manera que, y eso está bien que se busquen alternativas, que ya incluso se había hablado recientemente de que se estaba en conversaciones para buscar por la vía del diálogo, y Cuba había admitido que el gobierno cubano, a través de el presidente Díaz-Canel, había admitido que había conversaciones. Pero bueno, si hay una intención de diálogo, entonces ¿por qué no darle cabida un tiempecito más a ver si las cosas se aflojan, se suavizan y se le buscan puntos medios, pero ir directamente a decir vamos a tomar a Cuba, se supone que no la van a
a tomar con un rosario en la mano, ni bajo oraciones y cosas por el estilo, sino que sería por la vía de la fuerza. Y eso en términos democráticos, en función del respeto a la autodeterminación de los pueblos, eso tampoco es bueno. Eso no apunta a nada bueno. Por experiencias de muchísimos otros casos, de muchísimas otras naciones, comenzando por la nuestra, que en su momento, en 2 oportunidades, ha sufrido la invasión o la incursión del gobierno de Estados Unidos. De manera que Estados Unidos redefine estrategias antidroga. Eso es interesante. Se ha estado tratando de articular el presidente de Estados Unidos ha pedido la integración, y de ahí la reunión reciente con los distintos presidentes para la integración de una fuerza, un ejército, con la colaboración de los distintos países que le han mostrado amistad y disposición de colaboración para combatir el narcoterrorismo. Pero esas cosas también, acogerse con pinza, como diría la presidenta de México, que ha dicho, bueno, pero hay que combatir el narcotráfico, hay que combatir todas esas cosas, pero cada país que tome sus acciones, que tome sus controles. Diría Estados Unidos, pero México no tiene la capacidad de controlar nada, se le ha ido todo de las manos. Pero lo que no se puede aceptar, como quizás, o como pretendería abiertamente el presidente Donald Trump, es que el ejército de Estados Unidos, al ejército se le permita incursionar abierta y directamente en México para tomar las decisiones, porque allí hay un ejército. Lo que hay es que darle curso a las relaciones, a la colaboración institucional que hay entre los distintos pueblos, y no que sea un ejército de un país extraño el que vaya a tomar decisiones por encima o a espaldas del ejército de ese país, del que sea, del que se trate. Entonces, eso definitivamente no puede aceptarse. Bueno, vamos, director, a hacer la segunda pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En el día de ayer, la Procuradora General de la República, la doctora o la magistrada Jenny Berenice, presentó sus memorias y habló allí de la necesidad de impulsar las transformaciones correspondientes, transformaciones profundas del Ministerio Público. Ojalá que realmente esto sea así, que se vaya en esa dirección. Hay que respaldar cualquier esfuerzo, cualquier iniciativa que tienda a mejorar las cosas en un renglón de la vida nacional, donde se han hecho algunos esfuerzos, se ha avanzado un tanto, pero donde se ha tenido y sufrido muchísimos inconvenientes y hay muchas falencias, todavía hay muchas falencias, no solamente en la actuación de muchos miembros del Ministerio Público que desdicen con sus actuaciones, desdicen de las responsabilidades puestas en sus manos. Pues dice la magistrada Jenny Berenice que a partir del 1 de abril, eso es casi ya, el 100% de los allanamientos serán grabados con cámaras corporales de última generación, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia. Los fiscales que participen en estos operativos utilizarán estos dispositivos para monitoreo en tiempo real, fortaleciendo la transabilidad de las actuaciones. Eso es importante porque allí muchas veces se cometen muchísimos abusos, muchísimos. El día pasado hubo un allanamiento donde a una pareja de, no voy a decir de ancianitos, pero hombres ya de personas, ya parejas de cierta edad, le rompieron muchísimas cosas, hicieron muchísimas diabluras ahí adentro y resulta que no era el lugar indicado ni las personas a las que se quería allanar, no eran los que se correspondían. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo de cosas? Bueno, a una joven hija de una persona ligada al arte, al humor, también denunció que una vez se le metieron en su apartamento un allanamiento, incluso ella habla de un robo de unas joyas, una cosa por el estilo. Y fue equivocadamente, no era ya que se iba a hacer allanamiento. Entonces, en estos casos hay que ser un poco más preciso y bastante responsables, transparentes e inteligentes en el uso de la fuerza y del cumplimiento de los procesos y demás, para que no se cometan no solo equivocaciones, sino abusos, inclusive contra los que son los responsables o los presuntos responsables de los actos que se estén investigando o que estén en proceso. Porque justamente hay que agotar todos los requerimientos del lugar para evitar no solamente los excesos, sino la comisión de errores y la comisión de abusos. De manera que si se logra modernizar, transparentar, resolver un paquete de falencias, eso hay que aplaudirlo, eso hay que aplaudirlo. Ahora bien, dentro de todas estas cosas hay un detalle que preocupa, unos datos que se ofrecen allí. Por ejemplo, la Procuraduría Ambiental, según se recogen estas memorias presentadas por la Procuradora General, la Procuraduría Ambiental
recibe unas 5.000 denuncias al mes, por lo menos unas 5.000 denuncias al mes en materia de ruidos. ¿Cuántas situaciones no sufren muchas veces los vecinos, muchas veces envejecientes? Personas que sin ningún miramiento producen ruidos, o sea porque le instalan un cafetín, una bulla, una cosa de esta, con altoparlante, con una estridencia, con una bulla a una altura inaceptable e intolerable para los fines, que afectan la salud, la parte emocional de los vecinos. Y cuando las autoridades van, se encuentran con muchísimas dificultades, muchísimas cosas, y se producen muchas veces ciertas situaciones bastante incómodas, tan incómodas como los daños que sufren muchas veces los que reciben esta contaminación sónica. Entonces, 5.000 promedio, 5.000 denuncias al mes por ruido es un porcentaje bastante alto que dice por dónde andan los niveles de contaminación, por dónde andan los niveles de abuso y de descontrol en una sociedad que anda de cabeza o con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Realmente eso es un buen termómetro, es un buen parámetro para saber por dónde andan los problemas en materia de contaminación. Ahora, contaminación ambiental solamente por el ruido, y la degradación medioambiental, el daño a la naturaleza provocado indistintamente a través de los ríos, de los bosques, la tumba indiscriminada, la incursión de máquinas pesadas en el corazón de los ríos, del país en distintos puntos, en una situación que ha desbordado el control de las autoridades, la capacidad de las autoridades medioambientales. En ese sentido, hay una denuncia reciente que escuché en un programa de radio y de televisión recientemente, que se hizo la denuncia de que que se había dado como una cosa muy positiva y plausible, que sin que el Estado fuera a gastar un peso, le habían asignado a una o dos compañías la extracción de los materiales, ¿cómo se llama esto? De la sedimentación que estaba afectando a la presa de Atillo y a otras presas, distintas presas por ahí. Se le había dado el contrato de limpieza de las presas a determinadas compañías y que eso no le costaba un solo centavo al Estado. Muy bien, eso no le cuesta un solo centavo y el trabajo lo van a hacer las maquinarias y los empleados de esas compañías. Muy bien, muy bonito, porque eso no le va a costar nada al Estado. Ahora bien, número uno, eso que van a sacar esas personas de allí, esas compañías de allí, es un material que no tiene ningún valor. ¿Y por qué el Estado, con tantas maquinarias ociosas que tendría por ahí a través de muchas instituciones, por qué el Estado no se encarga? Yo no sé si a través de medio ambiente o con la supervisión y control de medio ambiente, pero con otras instituciones que pudiera hacer obras públicas, ¿por qué no se encarga el Estado de sacar eso? Que no es verdad que eso no tiene ningún valor. Si no tuviera ningún valor no le interesara a las compañías que lo van a sacar esa sedimentación. Eso es arena, gravilla, materiales de construcción de la primerísima calidad que está allí. No solamente esa sustancia de color verduzco y esas situaciones que provocan algas y cosas que producen grados de contaminación y daño de las aguas. No solamente eso, es realmente material de construcción que pudiera ser
aprovechable, quizás para evitar que el río sea penetrado y perturbado por otro, que los ríos sean perturbados y sean afectados como lo son, de manera alegre, en muchas de esas, por granceras establecidas para beneficio de 2 o 3 o de unos pocos, en perjuicio de la mayoría. Entonces, ¿qué resulta? Que lo que se denunciaba en el programa que refería es que le asignaron los contratos de explotación de esos materiales o de extracción de esos materiales de la presa a una que otra compañía que tiene recursos pendientes o casos pendientes con la justicia. Oye, una de las condiciones contractuales es que no tuvieran compromisos con la justicia. Resulta que no, que ahí se comprobó que tienen casos pendientes, que han tenido casos pendientes con la justicia, que todavía están, si son personas que han tenido problemas con justicia, ¿y por qué se le asigna? Tanto el director de Medio Ambiente, que no recuerdo si el director de Impuestos, llamaron para advertir que van a revisar la parte contractual y que van a revisar estas cosas, porque realmente es una denuncia que hay que investigar, que hay que darle seguimiento. ¿Cómo es posible esto? Bueno, a una gente que ya sea culpable, además, ¿quién va a garantizar que solamente van a extraer el material y que no van a hacer otros daños? Al medio ambiente, que se ponga claro y que se ponga bien los pantalones bien puestos y que haga lo que tiene que hacer y controle lo que tiene que controlar sin esa blandenguería y esas permisividades inaceptables. Vámonos, director.